¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados estudiantes champanistas? Reciban ustedes el saludo de su profesor Luis Basauri Castillo. Y hoy tenemos una invitación especial con ustedes, con la educación, con el sistema de comunicación y vamos a tomar en base pues a la educación incaica, ¿no? ¿Cómo fue la educación incaica? ¿Cómo fue la educación tal vez que aquellas que impartieron enseñanza y los alumnos aprendían, ¿no? Se sabe también de que hubieron castigos drásticos, muy drásticos para aquel que no se aprendía en las clases, ¿no? Y nadie decía absolutamente nada. Y el castigo era con látigos. En la época, tal vez de sus abuelos, o tal vez de sus bisabuelos, qué sé yo, esa época había un castigo también fuerte, ¿no? Al final ya el castigo menor fue el palmetazo. Siempre mi padre me contaba, por ejemplo, de que si no aprendía bien la lección, el profesor tenía una varilla de membrillo y con eso les cayó. Basta con uno para que se retuercen de dolor, ¿no? Y así muchos llegaron a ser profesionales y en cada reunión que tenían con su profesor les agradecían y le decían gracias profesor por esos látigos, gracias profesor por esos correazos, gracias profesor por esos, digamos, palmetazos, gracias por el castigo, porque por el castigo se aprende, decían, ¿no? Hoy vivimos en un mundo moderno donde el castigo físico, psicológico, de cualquier índole que atente contra la moral y la autoestima está también castigado y penado, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo era en el tiempo de los incas la educación? Vamos a verlo entonces en este, digamos, subprograma del Colegio Champañán y la educación incaica, que a continuación pasamos a ver en esta sesión de aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar entonces. De hecho, que la educación fue clasista, ¿no? Tanto así que solamente la clase de la élite, de la nobleza de sangre, de la nobleza de privilegio, y los familiares e hijos del gran Inca, el Zapa Inca, tenían acceso a la educación, ¿no? Entonces, la educación estuvo siempre en manos del Estado porque el Inca era quien tenía el mando todo y el poder de todo. Entonces, estaba dirigido para la clase alta, para la clase de la élite, para la nobleza, ¿no? Entonces, podemos decir que la escuela incaica, el colegio incaico, fue aristócrata, es decir, para aquellos que tenían poder sobre los demás. ¿Y cómo se llamaba el colegio en esa época? No se llamaba Champañat, se llamaba el Yachay Huasi. El Yachay Huasi, Huasi es casa y Yachay es un verbo quechua que significa saber o aprender. Entonces, ¿qué significaba? La casa del saber o la casa donde yo aprendo, ¿no? Entonces, Yachay es un verbo, no se olviden. Todos los verbos en quechua terminan en Y, todos, todos terminan en Y. Entonces, Yachay significa saber. Entonces, el Yachay Huasi fue el centro principal donde se enseñaba. ¿Quién impartían? ¿Qué tipo de enseñanzas se daban? Vamos a verlo. El profesor, ¿cómo se llamaba? El profesor se llamaba Amauta, que también podría ser un poeta o un yarabico, ¿no? Entonces, el principal, digamos, responsable de llevar la educación hacia los hijos de la clase alta de la nobleza se llamaba el Amauta. En Lima hay un coliseo que le llamaron el Coliseo Amauta, ¿no? Bueno, en honor a los profesores de la época incaica. Seguimos. Y acá tenemos la educación en la familia, o también llamada no formalizada, perdón. Muy bien. De hecho, que la gente del pueblo no tenía acceso al Yachayhuasi. ¿Cómo? Pues era de la clase alta nada más, ¿no? Pero, ¿cómo aprendían ellos? No, aprendían lo básico. ¿Qué cosa? Aprendían a cómo cosechar, cómo sembrar, cómo cultivar las plantas, ¿no? Entonces, les enseñaron las tareas, digamos, de responsabilidad en la minca, en la mita,
Entonces, en el Laini mismo, ¿no? Sobre eso nos enseñaban. Mientras que en la clase alta, la educación, pues, se enseñaba, digamos, ya eso no vamos a decir después que se enseñaba para no estar, digamos, repitiendo lo mismo. Entonces, ¿quiénes eran los profesores en la casa, en el hogar? Eran los propios padres de familia. Los mismos padres de familia se encargaban de educar a sus hijos en lo poco que ellos sabían, ¿no? Ah, ¿qué le enseñaban? Les enseñaban, sí, una leyenda. Para la gente del pueblo, la leyenda principal fue aquella protagonizada por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Los comentarios reales de los incas. Dentro de ella estaba, pues, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, o también conocida como la leyenda del lago Titicaca. Entonces, solamente esta leyenda se les enseñaba a la gente del pueblo, ¿no? Seguimos y vamos con los centros de enseñanza. Ahora sí vamos a ver qué es lo que se enseñaba por aquí. Vamos con el Yachaiguasi. En el Yachaiguasi ya sabemos que era la casa principal de los hijos de aquellos que tenían pues grandes comodidades, ¿no? Privilegios. Y el Yachaiguasi fue fundada por el Inca Roca. Entonces, Inca Roca, eso por cultura general, ustedes recuerdan, ¿no? Fue quien, digamos, fundó el colegio principal de los incas llamado Yachaiguasi. ¿Y qué se enseñaba ahí? Se enseñaba historia, ¿no? Parte de la historia, se enseñaba religión, hechos épicos, fantásticos también, ¿no? Se enseñaba también el quipu, a cómo contabilizar. Se enseñaba también, en otra forma, la parte física. No se llamaba educación física, ¿no? Pero sí enseñaba a cómo luchar, a cómo correr, tener resistencia, ¿no? Se enseñaba cómo los funcionarios deberían estar aprendiendo, porque eran hijos de los incas y debían estar también correinando con su padre, correinar, o sea, reinar junto con su padre, ir viendo cómo se trabaja allá. Y eso también se enseñaba en el Yachaiguasi. Cómo, digamos, controlar al pueblo, cómo llevar a cabo una supervisión, cómo hablar con los funcionarios, qué es lo que tenían que hacer los funcionarios, todo eso tenían que saber los hijos. ¿Por qué? Porque eran los futuros reyes que iban a reemplazar al Inca. Entonces tenían que saber funciones políticas, tenían que saber derechos, como de quien decirlo así, ¿no? ¿Para qué? Para justiciar a los malos y a los buenos. También se les enseñaba las morales, ¿no? El Amazú, el Amaquelia, el Amaliulia, el Amasipix, el Amamaclia y todos los demás valores incaicos que tenían ellos que aprender. Entonces, se enseñaba historia. Por ejemplo, a ellos no les enseñaba la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, el que salió del lago de Titicaca. No. A ellos les enseñaba más relatos. ¿Cómo puede decir la leyenda de los hermanos Ayar? Y así, ¿no? Se les contaba cómo también Inca Roca, Huiracocha, Pachacútec, cómo también, habían organizado su imperio, el Tahuantinsuyo, todo eso nos enseñaban. La historia de cada Inca, de sus antepasados, les enseñaba y ellos tenían que recordarlo. Entonces, asistían a partir de los 15 años de edad y duraba 4 años. Cuando terminaba, ¿no? Se celebraba una ceremonia, así como una graduación. 4 años estudiaron estos incaicos y se graduaban, al final ya estaban listos, preparados para ser ciudadanos incas, ¿no? Y bueno, aparte se enseñaba también la lengua, el quechua aún más profundizado, la religión, con el Inti de promedio, el dios Viracocha, o digamos, la Mamacocha, digamos, la Coya, Coyur, todos los dioses habidos y por haber, se les enseñaba en religión. También a contabilizar a través del equipo. El equipo era un sistema mnemótico contable que servía para las estadísticas, la contabilidad y de hecho la historia. Al concluir el estudio, como les decía, llegado a los 4 años, había una ceremonia, una graduación. ¿Cómo se llamó? El Guarachico. El Guarachico era una ceremonia donde ahí había pues festivales de carrera, también así de cultura general que ellos hablaban, habían alumnos ya especializados en hablar acerca de las leyendas y también digamos, lo llevaban al teatro y todo lo demás, ¿no? Entonces, el Guarachico fue una fiesta, una ceremonia al terminar los 4 años de estudios en el Yachaiguasi. Pero, ¿y las mujeres? Bueno, no todas las mujeres también tuvieron acceso a la educación. Las mujeres estaban acá excluidas del estudio, solamente era para los hombres, nada más. Las mujeres estaban sujetadas a otro tipo de centro
de enseñanza. Ya les había dicho que la Mauta era el profesor principal y si un estudiante no se olvidaba, ¿qué pasaba? Le caía 10 azotes. No podía sobrepasarse. Máximo eran 10 azotes, podía ser 1 o 2, dependiendo la falta de recuerdo. Es que eran los futuros funcionarios del Inca, eran los futuros, digamos, gobernadores incaicos y tenían que aprenderse de todo bien, ¿no? Entonces, en ese tiempo no había libros, no había lapiceros, no había escritura, solamente memoria, memorex, nada más. Muy bien, seguimos. Y los Quipu Camayot, como vemos acá abajo en acá podemos ver, el Quipu Camayot era el responsable de enseñar también cómo era la contabilidad, cómo se llevaba a cabo el sistema contable de los Quipus, ¿no? Y así hubieron muchos, también arabicos, sacerdotes, que también enseñaban parte también de sus rituales o ceremonias. El ayahuasí, acá van a desarrollar las mujeres, acá en este centro. El ayahuasí, ¿qué significa huasi? Recuerden que huasi significa casa y Agya significa escogida. Entonces se llamó la casa, ayahuasí significa la casa de las escogidas. Y en esta casa, en el ayahuasí, van a haber 3 grupos de mujeres. 3 grupos, ¿no? Bueno, acá que tenemos, y lo voy a explicar. Dice, estaba la escuela para mujeres seleccionadas. De hecho, en el ayahuasí estaban todas las mujeres, las más bellas de todo el Tahuantinsuyo. Traían mujeres del Chinchaysuyo, del Antisuyo, del Contisuyo y también del Collasuyo. Y traían estas mujeres, digamos, las más bonitas, las que no tenían ningún rasguño y aparte, un requisito, tenían que ser vírgenes. Entonces, todas estas chicas eran recolectadas y ellas estaban, la mayoría de ellas estaban, digamos, se sentían a gusto porque estaban en la casa de su dios principal, que era en la casa del dios Sol, ¿no? Porque el Ayahuasí fue un centro, digamos, también religioso. Entonces, ¿quiénes eran las que cuidaban? No eran los amautas. En las mujeres se llamaban las mamaconas o mamacunas, ¿no? Eran las que estaban encargadas de enseñarles todas las labores, ¿no? Ya sea sagradas, ya sea para hacer los textiles, los atuendos, y así. Y les decía que habían 3 tipos de mujeres. Las mujeres llamadas vírgenes del sol, las mujeres que se encargaban de hacer la ropa, los atuendos, de preparar, digamos, las herramientas, el vestimenta para el Inca, las costureras, en otras palabras, como vemos acá las tejedoras, ¿no? Las cocineras también, ¿no? Y también las mujeres trofeo, acuérdense bien, las mujeres trofeo. Las vírgenes del sol, por considerarse vírgenes del dios Inti, eran intocables. Eran así como, digamos, las monjas, ¿no? Pero en el tiempo de los incas, las monjas eran personas que no habían tenido contacto con ningún hombre, por eso que las escogían vírgenes. Ni el inca, el gran inca que tenía la potestad de tener muchas mujeres, no podía meterse con una chica de acá, con una virgen del sol, no podía. ¿Por qué? Porque eran sagradas, porque eran las mujeres del sol, en otras palabras. Y nadie podía meterse con las mujeres del sol. Por eso se les llamó las vírgenes del sol. Ahora, había también las mujeres dedicadas al culto religioso, ¿no? Como lo podemos observar acá, ¿no? Eran las que preparaban las bebidas, las comidas, digamos, las que preparaban incluso los atuendos, al igual que las mujeres que eran trofeos. Había mujeres trofeos también. ¿Y cómo así? Por ejemplo, había un militar inca que había tenido grandes conquistas y el Zapa Inca le agradaba, estaba contento con él porque era muy bueno digamos, en las luchas, en las guerras, le traía victoria tras victoria. Y era soltero este capitán Inca. Entonces, ¿qué le decía el gran Inca? El Zapa Inca le decía, bueno, ya es momento que te cases, vamos a ir al Ayahuasí para que escojas a una mujer. Y esas mujeres trofeo que estaban en el Ayahuasí salían, no sé cuántas, pero salían, supongamos que salían 10. De esas 10,
este capitán se iba, las miraba cada una y decía, escogía una, sin haberla conocido, sin haberse enamorado de ella, solamente por el gusto, amor a primera vista, y se la llevaba como esposa y había una ceremonia, digamos, en ese lugar, y se casaban, ¿no? Se casaban porque no podía llevarla y ya, porque estaba prohibido, para el pueblo estaba prohibido que tengan, digamos, relaciones coitales o sexuales dentro del incanato, estaba prohibido. Entonces, lo primero que tenía que hacer era casarse y se casaba. Estas eran las mujeres trofeos que vivían en el Aquyahuasi, ¿no? Se les llamó así porque eran para aquellas personas que habían tenido, digamos, buenos frutos para el sistema incaico. Seguimos entonces. Ahora si vamos al sistema de comunicación gráfica, ¿cómo es que se comunicaban si no había escritura, ¿no? Ya hemos visto que la educación se enseñaba a la contabilidad, llevar la estadística mediante los quipus, la enseñanza también de la historia, de derecho, de cómo ser funcionarios, ¿no? Los dos centros de enseñanza que eran para la clase de la élite, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿y profesor, en el Aquyahuasi puede haber gente también del pueblo, mujeres del pueblo? Sí, pero las más hermosas, sin que tengan ningún rasguño, ninguna por acá marca, nada, ninguna señal. Y tenían que ser vírgenes, ¿no? Sí, podían ser también del pueblo, por eso de los 4 suyos, de cualquier región, podían llevarse también al Aquyahuasi. Muy bien, vamos ahora al sistema de comunicación. Cualquier pregunta, ya en la plataforma azul de nuestro colegio Chapañat, ahí podemos seguir conversando de esto. Vamos con el sistema de comunicación gráfico. Tenemos los quipus, ya hemos visto los quipus, en qué consistían. Vamos a reforzar a manera de una realimentación o retroalimentación. Podemos ver que estos, ¿de qué eran hechos? Eran hechos de lana o de algodón, ¿no? Y hacían también a veces de cuerdas por ahí, ¿no? De repente de maguey también, unas pequeñas cuerdas de maguey, como sogas, como soguitas, también lo utilizaban. Entonces, ¿para qué servía? Servía no solamente, acá dice, para el control de la población, sino también para el control de la producción y los principales hechos históricos. Las guerras, cuando se quedaba la paz, cuántos pueblos conquistados, hasta eso contabilizaban, ¿no? Y también contabilizaban ahí la población, cuántos eran en cada región, en el Chinchay-Suyo, en el Conti-Suyo y así, ¿no? ¿Cuántos hombres estaban listos para ser llevados al ejército? También se llevaban así personas para el ejército, ¿no? Entonces, y así es como ellos iban contabilizando. Y en cuanto a los productos, querían saber cuántos sacos, por decir, de maíz tenían, también contabilizaban. El maíz era amarillo, un amarillo opaco, amarillo opaco. De repente el marrón, encontramos un tipo marrón, de repente puede ser contabilidad de las papas y así, ¿no? O sea, cada color tenía su significado para ellos y cada quien ya lo entendía y lo explicaba, ya sea el curaca, ya sea el apunchi, y le daban esto al gran inca, al auqui, o también al tucurricú o tucurricuy, ¿no? Como hemos visto. Bueno, eran de diferentes tamaños. Lo importante era acá los nudos. Había un nudo que podía significar uno, para otro podía significar 5, 2 nudos significaban 10, y así sucesivamente, a raíz de los nudos. Entonces, habían 3 tipos de equipos. Los equipos estadísticos, que en tu casa tú podías contar, acá tenemos 10 canastitas por decir así, de quinoa, ya, 10 canastitas de quinoa. No, en su casa también, los del pueblo también anotaban ahí sus equipos comunes y corrientes, ¿no? Los equipos hidrográficos simples, usados por los estudiantes de Yachaiguasi para poder, ¿no?, ellos tener una contabilidad más eficiente, ¿no?, en la lucha, conquista, pueblo conquistado y producción también más general. Y los equipos también perfeccionados que eran ya utilizados por los profesores. Ellos eran ya pues expertos en la materia, tanto los amautas como el equipo camayo tenían que tener conocimiento de estas, digamos, sistemas de contabilidad llamados quipos. Las quilcas, vamos a ver las quilcas, que también fueron expresiones, ¿no? Eran dibujos de símbolos, de animales, de reyes, a veces otros de forma de aves, otros tal vez unas figuras, digamos, que no llevábamos mucho a la comprensión, sino a llevarnos de hipótesis, ¿no?
así como acá en los mochicas, la iconografía mochica, también hay una piedra donde se ha visto sobre la vida, la muerte, el bien, el mal, la luz, la oscuridad, el zorro de arriba, el zorro de abajo, los huevos. ¿Por qué en la iconografía mochica hay coronas? Si en ese tiempo ellos no veían el reinado, ¿no? Coronas al estilo europeo, ¿no? Muchas cosas que hay, que han quedado allí y que solamente es un misterio, ¿no? Así también acá los incas, ¿no? Podemos ver nosotros acá muchas imágenes, ¿no? Que no se pueden casi deducir, ¿no? Acá vemos, aparece un niño, acá aparece un ave, ¿no? Son figuras hechas en piedra, bueno, acá sí se resalta más, ¿no? Se resalta acá un animal que parece ser el jaguar por los círculos, ¿no? Por los colmillos que tiene, y su cola es un jaguar, ¿no? Acá también tenemos otros, son puros jaguares, miren, si ustedes observan bien. Por acá parece que fuera un animal, parece que fuera un orillo, un loro, un papagayo, no sé, ¿no? ¿Te parece? Por ahí está más o menos la idea. Pero este sí es un jaguar, de hecho que son jaguares, ¿no? Entonces, ¿qué son las quilcas? Son dibujos, digamos, simbólicos realizados sobre las piedras. Eh, ¿Quién interpretaba esto? El Quilca Camayot, por eso se llama Quilca, el Quilca Camayot. También nosotros lo llamamos a este dibujo los petroglifos, ¿no? Petroglifos que son pues dibujados en piedra, ¿no? Petro viene digamos, también relacionado con el arte lítico, y son dibujos en piedra, también lo llamamos petroglifos, pero acá en los incas eran los quilcas. Entonces, ¿quién era el Quilca Camayot? Era el pintor o él que dibujaba. Tenemos otro, los tocapus, ¿no? Que más que todo se ven en los textiles incas, ¿no? En la textilería. ¿Qué eran los topacos? Como podemos ver aquí, más que todo eran figuras geométricas, algunas en forma de plumas, ¿no? Pero más que todo eran líneas geométricas. Esos eran los topacos. Amanecen de forma ordenada, escalonada, en algunos, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, acá hay uno, acá hay dos, ¿no? Digamos, son los mismos. Y así podemos observar acá también otros, ¿no? Esta es la forma de la técnica que usaron ellos, difícil, ¿no? Para estar ahí cosiendo y tejiendo, fíjense, pero son hermosísimos. Y hoy figuran en muchos museos, allá en el Cusco, que usted puede ver estos tocados, ¿no? Muy bien, también se observa en los recipientes, en su cerámica, los aríbalos, que también se representan ahí estas figuras geométricas. Pero aquí, más que todo, en los mantos, llamados los tocapos. Los chuy, que también al similar de la cultura mochica, ¿no? La cultura mochica también tuvo una escritura payeriforme. Parece que los incas también imitaron a esta escritura mochica, ¿no? Porque esta es una escritura moche. Pero acá los incas lo llamaron los chuy. Eran semillas de payares o granos de semillas de tipo así como frijoles, ¿no? Y lo pintaban y ese pintado significaba también un mensaje que muchas veces los chasquis llevaban, ¿no? O también traían, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, otro sistema también de comunicación a través de los payares llamados Chuy. Y tenemos el otro que se llama el Poken Cancha, ¿no? También esto en las cuevas, ¿no? Y en los cerros también. Eran pequeños cerros donde en su interior se hallaban telas de dibujos y pinturas, así como, digamos, las pinturas rupestres parecidas, ¿no? Pero acá son más bonitos, más hermosos, rezos, ¿no? De pinturas que de repente ahí los colgaron sus matos, los pintaron y los colgaron ahí, y se quedó como ahí petrificado, ¿no? En las rocas. Se quedaron ahí ya como cuando tú de repente estás dibujando con un plumón y abajo hay otra hoja bon y pasa lo que está dibujando en otra hoja bon. Algo así sucedió acá, ¿no? Cuando ellos hacían sus mantos, los programaban ahí para que se sequen, qué sé yo, o se conserven de la lluvia. Entonces, y se quedaron ahí también las figuritas, ¿no? A esto se llama Poken Cancha, ¿no? Entonces, dibujos en las cuevas que han quedado ahí, digamos, ya petrificados. El Poken Cancha, entonces, dentro de las cuevas, los dibujos de los textiles. Y en resumen, vamos a ver acerca de la educación. Sabemos que se caracterizó por ser clasista, por ser memorista, ¿no? Y también por ser digamos, una parte, digamos, de conocimiento de los derechos incaicos,
de las normas incaicas, de la moral incaica, ¿no? Sabemos que no todos tuvieron el honor de estar en un Yachaywasi, ¿no? Y pocos en el Ayahuasi, ¿no? Entonces, podemos determinar que también su sistema de comunicación, como no hubo escritura, no hubo escritura, pero estuvieron los quipus, estuvieron los quilcas, estuvieron los tocapus, y también estuvieron el Chuy, y finalmente el Poken Cancha, que fueron un sistema de 5 sistemas de comunicación que, bueno, ellos tenían, ¿no? En parte. Pero más que todo, lo más importante fueron los quipus y los quilcas, ¿no? Y digamos, los tocapus ya que estaban en los textiles. Pero los quipus, de derecho, fue digamos, el sistema de comunicación más importante para llevar la contabilidad. Bien, eso ha sido todo en esta explicación, esperando que hayas prestado atención y luego ya puedas tú también después ya desarrollar tus actividades. No te olvides que siempre no olvides de ingresar en la guía virtual y ir al primer link de YouTube para poder escuchar siempre esta explicación por parte del profesor. Bien, chicos, chicas, ha sido un gusto para mí, que Dios me los bendiga grandemente. Cuídense, ya estaremos hablando más de los incas en la plataforma Zoom que nuestro colegio Champañán pues está dedicando para todos ustedes para que sigan, digamos, de mano esta enseñanza, estos aprendizajes por parte de ustedes, donde ustedes son el motor principal. Bien, ha sido todo, que Dios les bendiga grandemente.